¿Quién nos quiere ayudar con la oración hoy? No Yo, todos al hermano, tiempo. yo la hago si usted me da la oportunidad. Con mucho gusto, dale. Conecta tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí. Mi bendito y amoroso Padre Celestial, Señor, en esta hermosa tarde estamos reunidos un grupo de tus hijos para recordarte y para estudiar nuestra revelación de Urantia. Señor, tú que nos habitas, permite que sigamos creciendo espiritualmente y que podamos hacer tu voluntad y que podamos ser perfectos como tú eres perfecto. Y todo eso te lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Cristo Jesús, Micael de Nevadón. Amén. Amén. Ok, mil gracias. Entonces, ahora sí les voy a pedir el favor que cierren sus micrófonos y por favor tengan presente que los micrófonos no se deben abrir, sino únicamente cuando vayan a intervenir porque generan ruidos, ¿sí? Entonces, le cedo el micrófono a doña Flor. No, Jaime, comienzo yo. Ah, perdón, Carlitos. Sí, tú. Ok, sí, muy buenas noches. Vamos entonces a continuar. Permítame compartir. Ok. Bien, nuestro seminario Conociendo y Profundizando el libro de Urantia. Hoy vamos a continuar con el prólogo, las partes 4, 5, 6 y 7. Parte 4. La realidad del universo. La realidad se actualiza diferencialmente en diversos niveles de universo. La realidad se origina en y por la volición, es decir, la voluntad infinita del Padre universal, y es realizable en tres fases primarias en muchos niveles diferentes de actualización del universo. Es decir, que hay diferentes clases de realidad y tienen todas su origen en el Padre universal. Él decidió crearlas por su propia voluntad. Tenemos entonces, primeramente, la realidad no deificada. Esta realidad tiene que ver con la parte no personal de la creación, es decir, con la parte material. Y dice, la realidad no deificada, que va desde los dominios de la energía, de lo no personal, hasta los reinos de la realidad, de los valores no personalizables, de la existencia universal, aún hasta la presencia del absoluto no cualificado. Y notemos que esta realidad no deificada se relaciona con el absoluto no cualificado. Pasamos a la realidad deificada, que esta es la realidad que tiene que ver con la parte personal de la creación. Dice, la realidad deificada abarca todos los potenciales infinitos de la deidad que van hacia arriba a través de todos los reinos de la personalidad. Desde el finito más bajo, podríamos ser nosotros, los seres humanos, hasta el infinito más elevado, abarcando así el dominio de todo lo que es personalizable y más, aún hasta la presencia del absoluto de deidad. Y esta realidad deificada tiene que ver entonces con el absoluto de deidad. Tercero, la realidad interasociada. La realidad del universo supuestamente es deificada o no deificada, pero para los seres subdeificados, es decir, que son seres que están por debajo del nivel de la deidad, existe un vasto dominio de realidad interasociada potencial en actualización que es difícil de identificar. Gran parte de esta realidad coordina está comprendida dentro de los reinos del absoluto universal. Y esta realidad interasociada tiene que ver o se relaciona con el absoluto universal. Cada una de estas tres fases pues está relacionada a uno de los absolutos. Realmente esta realidad parece ser como el terreno del absoluto universal, que es el tercer absoluto,
que apareció para equilibrar la tensión entre los otros dos absolutos anteriores, como vamos a leer ahora a continuación. Este es el concepto primario de la realidad original. El Padre inicia y mantiene la realidad. Los diferenciales primarios de la realidad son lo deificado y lo no deificado. El absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Es decir, vuelve y lo relaciona. Lo deificado con el absoluto de deidad y lo no deificado con el absoluto no cualificado. Y la relación primaria es la tensión entre ellos. Esta tensión en divinidad, iniciada por el Padre, se resuelve perfectamente en el absoluto universal y se eterniza como este. Desde el punto de vista del tiempo y del espacio, se puede dividir la realidad además como sigue. Entonces nos dice, primero, la realidad actual, real, pusieron entre paréntesis, y potencial. Son las realidades que existen en la plenitud de la expresión, en contraste con aquellas que llevan una capacidad no revelada para el crecimiento. El Hijo Eterno es una actualidad espiritual, ¿verdad? Es una realidad actual, espiritual, absoluta. Mientras que nosotros, el hombre mortal, es en gran parte una potencialidad espiritual no realizada. Nuestra actualidad es como estamos ahora, carne y hueso, pero nuestro potencial es llegar a ser seres espirituales. Así que, en cierta forma, podríamos decir como que algunas cosas ya son y otras van a llegar a ser. Una es la realidad actual y la otra potencial como del futuro. Así pues lo visualizo yo. Segunda categoría de realidades. Tenemos la realidad absoluta y la realidad absoluta. Las realidades absolutas son existencias de la eternidad. Las realidades subabsolutas se proyectan en dos niveles. En el nivel absonita, ¿no? Las realidades absonitas, que son realidades que son relativas respecto tanto del tiempo como de la eternidad. Y las realidades finitas, que son realidades que están proyectadas en el espacio y actualizadas en el tiempo. Cualquier cosa realmente que sea absoluta, incluyendo la realidad, lo es desde la eternidad. Siempre ha sido, independientemente del tiempo. Las realidades subabsolutas se dividen en dos, como ya vimos, las absonitas, que se relacionan con el tiempo, pero también con la eternidad. Y finalmente las realidades finitas, donde estamos nosotros, que existen en el espacio, en un comienzo, en el tiempo. La tercera clase de realidades está la existencial y experiencial. La deidad paradisíaca es existencial, pero el supremo y el último que están surgiendo son experienciales. Notemos que aquí los reveladores no nos definen las palabras existencial y experiencial, solamente nos dan el ejemplo directamente y a través del ejemplo pues deducimos. La deidad del paraíso existe desde antes de la experiencia, por eso su realidad es existencial, mientras que el supremo y el último van creciendo, se van formando debido a la experiencia y su realidad es experiencial. Y tenemos finalmente este cuarto punto, la realidad personal y la realidad impersonal. La ampliación de la deidad, la expresión de la personalidad y la evolución del universo están por siempre condicionadas por la acción del libre albedrío del Padre, que por siempre separó los significados y valores, mente, espíritu personales que pertenecen a la actualidad y la potencialidad, centradas en el Hijo Eterno. ¿Y de qué las separó? De aquellas cosas que están centradas en la isla eterna del paraíso y que son inherentes a esto. Veamos aquí nos habla de tres actividades: la ampliación de la deidad, la expresión de la personalidad y la evolución del universo. Y esas cosas están condicionadas pues por la voluntad del Padre, su libre albedrío, y las separó junto con sus significados y valores de mente, espíritu y personales. Y aquí me llama la atención estas tres palabritas porque tienen que ver realmente como con la Trinidad. Observemos que lo personal, la personalidad, viene del Padre universal,
el espíritu viene del Hijo eterno y la mente viene del espíritu infinito. Y entonces todas estas cosas tienen que ver con seres, con las personalidades. Y el Padre las canalizó, las centró en el Hijo eterno. Mientras que las demás cosas, que no son seres, sino materias, cosas, realmente cosas, esas las centró, las canalizó en la isla eterna del paraíso y que son inherentes a esta. ¿Cómo qué cosas? Pues se me ocurre decir tal vez el tiempo, el espacio, la materia, la energía, la gravedad. Son cosas que salen desde el paraíso y por ahí es que el Padre las centra, las distribuye, por decir esa palabra. El paraíso es un término que incluye los absolutos enfocados personales y no personales de todas las fases de la realidad del universo. El paraíso apropiadamente cualificado puede indicar toda y cada una de las formas de la realidad. Observemos, el paraíso apropiadamente cualificado, es decir, dándole un calificativo, una cualidad apropiada, si se le da la que es, puede indicar todas y cada una de las formas de la realidad. Si le damos otras, que son las que son, puede indicar todas y cada una de las formas de la deidad. Y con otras, puede indicar todas y cada una de las formas de la divinidad y posteriormente de la personalidad y la energía. Y esa energía puede ser espiritual, mental o material. Aquí entonces nos habla que es un paraíso cualificado. Todos comparten el paraíso como un lugar de origen, función y destino en cuanto se refiere a los valores, los significados y la existencia real. Es decir, todo comenzó en el paraíso, pero el paraíso no lo empezó todo. La isla del paraíso, que es el paraíso no cualificado de otra manera, es decir, acá arriba habla del paraíso cualificado apropiadamente, pero acá estamos hablando del paraíso no cualificado. Es el absoluto del control de gravedad material por la primera fuente y centro. El paraíso es inmóvil, siendo la única cosa estacionaria en el universo de los universos. La isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio. Por ahí leí hace tiempo en una revista o algo, que si tuviéramos una nave y supiéramos dónde está ubicado el paraíso y que con esa nave pudiéramos llegar, salimos para allá. Pero ¿qué va a pasar? Se nos va a acabar el espacio antes de llegar al paraíso, porque el paraíso no está en el espacio. Recordemos que el espacio surge del paraíso, igual que el tiempo. Entonces, tiene una ubicación. Se sabe que está ubicado, pero no tiene una posición en el espacio. Esta isla eterna es la fuente auténtica de los universos físicos, pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Los universos físicos pasados, los que ya se han hecho, presentes, los que se están haciendo actualmente, y futuros, los que se harán posteriormente. La nuclear, y mire, la llaman nuclear porque es el núcleo, es el centro. La nuclear isla de la luz es un derivativo, ¿se deriva de qué? De la deidad. Pero es a duras penas la deidad. No es deidad, se deriva de la deidad. Como tampoco son parte de la deidad las creaciones materiales. Son una consecuencia. El paraíso no es creador, es un controlador único de muchas actividades en el universo, mucho más controlador que reactor, es decir, reacciona más bien poco, pero controla todo, mucho más controlador que reactor. Para mí, yo lo visualizo el paraíso como una enorme y gran máquina, la máquina de las máquinas, la mamá de todas las máquinas, hecha por el Padre Universal, inicialmente junto con el Hijo. En todos los universos materiales, el paraíso influye sobre las reacciones y la conducta de todos los seres que tienen que ver con la fuerza, la energía y el poder. Pero el paraíso mismo es único, exclusivo y aislado de los universos. El paraíso no representa nada y nada representa al paraíso. No es una fuerza ni una presencia, es tan solo el paraíso, sin decir nada más del paraíso, solamente es el paraíso. Y quise terminar con este esquema del universo maestro, no para que nos dediquemos a todo, sino que veamos que en todo el centro, allí es que está la isla del paraíso, el único lugar estacionario. Todo lo demás gira, se mueve, pero ese es el centro de todo, inmóvil
y ese es el paraíso. Con esto entonces termina la parte 4. Dejo de compartir cualquier... Mil gracias, Carlitos. Ahora sí, si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? Y si hay alguna pregunta para Jaime. Pues bien, yo creo que entonces fue... Marinet. Marinet. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo quiero preguntar, a ver qué opinan de esta parte donde dice, la nuclear isla de la luz es un derivativo de la deidad, pero es a duras penas la deidad. Esa frase. ¿A qué se refiere o a qué se podrá referir cuando dice es a duras penas la deidad? Bueno, voy a atreverme a dar pues, mi opinión. Realmente no puedo profundizar más porque me limito solamente a lo que dice allí. No es creador, se deriva, yo entiendo al decir se deriva, sale, surge de la deidad, pero por consiguiente no es la deidad, es algo creado por la deidad, no puede ser la deidad. Así como dice más adelantito que las creaciones se derivan también de las deidades, pero no lo son. ¿Cómo es que dice exactamente? Aquí dice. Aquí dice, sí, la isla nuclear la isla nuclear de la luz es un derivativo de la deidad, pero no es la deidad, es a duras penas, como tal vez un poco, pero no es deidad de ninguna manera, como tampoco son parte de la deidad las creaciones materiales, son una consecuencia. Eso Claro, es lo que yo puedo claro. entender. Si usted tiene alguna cosa más o alguien más, Flor, sí. Sí, yo pienso que tiene que ver con el hecho de personalidad, porque si nos damos cuenta, todas las deidades, aunque estén unidas como la Trinidad en una entidad única, en unión, son personalidades que las conforman. El paraíso no es un ser vivo, llamémosle así, es simplemente un controlador, es un objeto, o sea, material, pero no material como lo entendemos nosotros, sino no es una persona, no es personalidad, es derivado de las personalidades, pero es como un objeto grande que controla todo, obviamente con sus maravillosos y bellos atributos que tiene. Pienso yo que se deriva de eso. Por eso no es deidad. Todas las deidades, hasta donde yo entiendo, tienen que ver con personas únicas o que componen un equipo. Exacto, tal vez el paraíso no tiene personalidad y por eso no es deidad. Maite, por favor. Bueno, ¿se oye? Me voy a animar a hacer una pregunta porque no sé, cuando el primer día alguien dijo que no había preguntas bobas, así que yo como no sé nada y estoy empezando, me doy el lujo de hacer preguntas. Yo quiero entender algo que para mí es fundamental. Cuando hablamos de todo esto, de todo esto de todas estas dimensiones, en cierto sentido, de todos estos, no sé cómo decir, hasta lugares, ¿no? Son lugares con cierta fisicalidad, son seres que tienen fisicalidad, o son, no sé, ¿cómo me lo podría yo imaginar en cierto sentido, ¿no? Porque son cosas que evidentemente salen a todos nuestros esquemas mentales. Entonces, para poder entender el mensaje, yo tengo por lo menos que hacerme una idea en mi cabeza. La fisicalidad existe siempre, en cierto sentido, de estos seres y de estos lugares. La isla del paraíso, voy a hacer la pregunta más tonta, ¿alguien la conoció de este libro? Digo, o es como que nosotros vamos a ir hacia ahí, pero tampoco sabemos a dónde, no tenemos, no sé si se entiende lo que yo quiero decir.
Quiero decir, si hay cierta fisicalidad, no como la nuestra, evidente, pero estos seres son solo energéticos, estos lugares son solo energía, distintas energías, combinaciones de energías, ¿no? De acuerdo a, supongo yo, al estado espiritual, ¿no? Más o menos la dejo por ahí porque es bastante vasta mi pregunta, pero quiero que me ubiquen un poco en esto, porque si no, yo escucho muchas palabras que nunca las oí y no sé dónde ubicarlas, porque yo me identifico con un ser humano, entonces es muy difícil que mi cabeza pueda trascender tanto y pensar en una cosa tan brutalmente gigantesca y vasta, pero yo también tengo una parte espiritual, porque hay alguien ahí que dijo que nosotros somos, seríamos como los últimos, ¿no? De la escalera, parece. Entonces digo, pero hay una parte que es eterna en mí, ¿no? Eso sí yo creo, eterna y perfecta. ¿Dónde encuadra esa parte eterna y perfecta en todo este mensaje? De mía y de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que cada vez ascender más, pues ya somos perfectos y nos perdimos. No sé cómo explicarlo. Por ahí queda mi pregunta. Sí, está bien. Jaime le va a responder. A ver, mi querida Maite, la isla del paraíso es, haz de cuenta, un planeta, es un elemento físico, ¿sí? Es real, existe, es material. De hecho, es el modelo de donde parten todas las creaciones, pero es una cosa totalmente física. Y, imagínate un planeta, la diferencia es que en lugar de ser redondo es como un plato achatado. Imagínate un disco de pesas, pero un poquito como si fuera ovalado. Sí, es una realidad. Tenemos incluso las medidas y todo. Entonces, es algo que es físico, que es real. Ahora, recuerda que nosotros pasamos por 3 estados. Hoy tenemos un estado mortal. Cuando resucitemos vamos a tener un estado morontial en el cual seguiremos creciendo hasta llegar a un estado espiritual. Las deidades son seres espirituales, ¿sí? Ahora, ojo porque nosotros de pronto confundimos y creemos que por el hecho de ser espíritu, los espíritus no tienen un cuerpo, no, los espíritus tienen un cuerpo espiritual, ¿sí? Lo que pasa es que es distinto, tú ahorita no lo puedes concebir porque nuestra mentalidad y nuestros parámetros son totalmente materiales, ¿sí? Pero entonces vayamos teniendo claridad. De aquí para arriba, o de aquí hacia adentro, porque realmente el paraíso no está arriba, sino está en el centro de todo, ¿sí? De aquí hacia adentro nosotros vamos a ir pasando por planetas, ¿sí? Y vamos a ir pasando y cambiando nuestro estado de mortalidad a espiritualidad, por N cambios, ¿sí? De hecho, en alguna parte del libro ya te lo irás a encontrar, nos dice que vamos a tener 500 y pico de cuerpos en este proceso, que van desde nuestro cuerpo material de hoy a nuestros estados morontiales, a nuestros estados espirituales, hasta llegar a ser espíritus perfectos para llegar a la presencia de nuestro Padre. No sé si eso te aclara tu inquietud. Conecta el micrófono. O sea, a ver si puedo entender un poquito mejor. Hay una fisicalidad siempre, siempre. Siempre existe físico, no como lo nuestro, pero siempre existen seres individualizados con características también muy personalizadas, por lo que yo pude a veces leer algo así un poco no consecutivo, pero por ejemplo leí algo sobre los ajustadores del pensamiento, que me gustaron mucho. Leí algo también sobre los seres afectuosos, ¿no? Como, casi como que eran así, o los seres solitarios, o sea, una enormidad, una gama enorme de seres tienen físico, son individualizados, son seres. Entonces, todos para llegar al paraíso. Ese es el cometido, esa es la misión, ese es el propósito. Y nadie sabe, porque cuando llegamos al paraíso capaz que nos disolvemos todos y se vuelve muy aburrido. No sé cómo explicar, es una cosa extraña. No nos vamos a resolver ni nada. Vamos a seguir manteniendo nuestra identidad eterna, simplemente que vamos a tener una condición espiritual. Y es más, recuerda que ni siquiera termina nuestra carrera en el paraíso. Después saldremos a trabajar con nuestro Padre Miguel de Nevadón a los universos exteriores, ¿sí? En lo que nos asigne la Trinidad para hacer como tareas. Pero siempre vamos a ser seres con un cuerpo, llamémoslo así, espiritual, pero que es un cuerpo definido. Última pregunta y ya dejo. Todos, absolutamente todos, estamos llamados y capacitados para lograr esta ascensión espiritual. O
¿O se pueden perder algunos? A ver, claro que sí. De hecho, hay gente que incluso no va a querer ni siquiera sobrevivir. Va a tomar la decisión de no sobrevivir. Y después, de acuerdo a la disposición al trabajo, pues llegaremos hasta ciertas partes donde la meta es regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial en el paraíso. Pero muchos se van a quedar por el camino, indiscutiblemente, porque eso depende de la diligencia de cada uno. ¿Ok? Continuamos entonces, Flor. Gracias. Mucho gusto. Maite, me encantó, me fascinaron tus preguntas. Es lo que más me encanta, cuando alguien tiene preguntas así, porque es un placer poder explicar todos los pequeños detalles. Paulita, ¿querías hablar? Ah, perdón, bueno. Voy a compartir la pantalla. Bien, me dicen cuando la vean, por favor. Ya. Vamos a ver las realidades de la personalidad, ¿ok? Vamos a empezar con decir que la personalidad es un nivel de la realidad deificada y se encuentra desde el nivel mortal, o sea, nosotros, y el de los seres intermedios, de la activación más elevada de la mente de adoración y sabiduría a través del nivel morontial y espiritual hasta el logro de la finalidad del estado de la personalidad. Aquí vemos una transición a través del nivel morontial, lo que te acaban de explicar, Maite, es un estado, ahorita lo vamos a ver, espiritual. Bueno, esa es la ascensión evolucionaria. Esta palabra es muy importante porque es un proceso, no es de un solo golpe, sino es un proceso que conlleva tiempo y diferentes niveles y estados. Es una ascensión evolucionaria de la personalidad de las criaturas mortales, o sea, de nosotros, y la personalidad semejante. Pero existen numerosas otras órdenes de personalidades del universo. La realidad está sujeta a la expansión universal, a crecimiento, y la personalidad a diversificación infinita. Y ambas son capaces de coordinación casi ilimitada con la deidad y de estabilización eterna. Aunque se limita definitivamente a la gama metamórfica de la realidad no personal, dicen los reveladores, no conocemos limitación alguna en la evolución progresiva de las realidades de la personalidad. O sea, no hay limitación, podemos llegar hasta bien arriba en la eternidad con nuestro Padre. Crecimiento. Los niveles experienciales logrados, todas las órdenes o valores de la personalidad son asociables y aún co-creacionales. Se pueden asociar y pueden co-crear unidas. Aún Dios y el hombre pueden coexistir en una personalidad unificada, tal como está demostrado tan exquisitamente en el estado presente de Cristo Micael, hijo del hombre e hijo de Dios. Recordemos, Jesús, Cristo, Micael, cuando estuvo aquí en su última experiencia, él logró esa tal unificación con el ajustador del pensamiento, ese pedazo de la divinidad viviendo en él, que logró el punto perfecto de la fusión. Bueno, él no se iba a fusionar, pero logró esa unificación en su personalidad y está demostrado que se puede y nos puso la muestra para que lo hagamos nosotros. Todas las órdenes y fases subinfinitas de la personalidad son asociativas, alcanzables y potencialmente co-creacionales. Lo prepersonal, lo personal y lo superpersonal están vinculados por un potencial mutuo de logro coordinado, alcance progresivo y capacidad co-creacional. Ahorita vamos a ver cómo un ejemplo de cómo lo prepersonal con lo personal pueden ser coordinados y alcanzar un logro progresivo. Pero lo impersonal no se transforma nunca directamente en personal. Por decir algo, una planta no es una personalidad. Nunca, es impersonal, nunca va a tener personalidad. La personalidad no es nunca espontánea, es el don del Padre del Paraíso. La personalidad está superimpuesta sobre la energía y está asociada solamente con los sistemas vivientes de la energía. La identidad puede estar asociada con esquemas no vivientes de energía. El Padre Universal es el secreto tanto de la realidad de la personalidad como del otorgamiento de la personalidad y del destino de la personalidad. O sea, Él es el origen de la realidad de la personalidad, Él es la persona original, del otorgamiento, porque Él es quien otorga la personalidad a sus criaturas, y del destino de la personalidad, porque
Cuando nosotros logremos el avance que en nuestra meta espiritual, vamos a llegar a él. O sea, nosotros, personalidad, vamos a llegar al origen, a la fuente de la personalidad, que es él. Él es nuestro destino. Bueno, el Hijo Eterno es la personalidad absoluta, el secreto de la energía espiritual de los espíritus morontiales y de los espíritus perfeccionados. El actor conjunto es la personalidad espíritu-mente, la fuente de la inteligencia, la razón y la mente universal. Pero la isla del paraíso, quizá esto te puede dar una respuesta a lo que decías, Marinette, pero la isla del paraíso no es personal y es extra espiritual, siendo la esencia del cuerpo universal, la fuente y centro de la materia física y el modelo absoluto de la realidad material universal. Bien, nos dicen además que estas cualidades de la realidad universal se manifiestan en la experiencia humana en Urantia en los siguientes niveles: cuerpo, organismo material o físico del hombre, el mecanismo electroquímico viviente de naturaleza y origen animal. Tenemos la mente, el mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente, el total de la experiencia consciente e inconsciente, la inteligencia asociada con la vida emocional que va hacia arriba mediante la adoración y la sabiduría hasta el nivel del espíritu. El espíritu es el espíritu divino que reside en la mente del hombre, el ajustador del pensamiento. Este espíritu inmortal es prepersonal, no es una personalidad, aunque está destinado a volverse parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente. Tenemos el alma. El alma del hombre es una adquisición experiencial. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve el padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial. Esta es el alma inmortal naciente destinada a sobrevivir la muerte mortal y alcanzar la ascensión al paraíso. Y tenemos la personalidad. La personalidad del hombre mortal no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu. Tampoco es el alma. La personalidad es la única realidad invariable en una experiencia por otra parte constantemente cambiante de la criatura y une todos los demás factores asociados de la individualidad. La personalidad es el don único que el Padre Universal hace a las energías vivientes y asociadas de materia, mente y espíritu, y que sobrevive con la supervivencia del alma morontial. Y tenemos este elemento, morontia, que es un término que designa un vasto nivel entre lo material y lo espiritual. Puede designar realidades personales, como personas, o impersonales, energías vivientes o no vivientes. El telar de morontia es espiritual y su tejido es físico. Bien, aquí tenemos 5 elementos que ya nos explicaron más o menos qué son. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otro detallito que me gustaría compartir con ustedes. Y déjenme ponerle aquí. Ustedes me dicen cuando lo vean. Espero que lo vean. ¿Ahí ven algo? Ya. Ok. Las cualidades de la realidad universal No se se mide. manifiestan en nosotros, en la experiencia humana aquí en ¿Oye? nuestro planeta, en Urantia, en los siguientes niveles. Tenemos el cuerpo, organismo electroquímico viviente de naturaleza y origen animal. Es algo así como el estuche en el cual vivimos. Es el indumento que nos va a permitir interactuar a lo largo de nuestra experiencia de vida con el entorno. Dentro de este cuerpo tenemos el cerebro. El cerebro es un sistema complejo que incluye una red neuronal que trabaja de algún modo que va a soportar o a apoyar a un espacio que es donde se llevan a cabo pensamientos, decisiones y acciones, y esto es la mente. La mente es la inteligencia asociada con la vida emocional que va hacia arriba mediante adoración y sabiduría hasta el nivel del espíritu.
A ese nivel es a donde queremos llegar. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Entonces, es en la mente donde llevamos a cabo toda la acción que nos va a permitir alcanzar nuestro objetivo. ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos también otro elemento muy importante que es la voluntad. La voluntad, toma de decisiones, libre albedrío, elección que hacemos que cuando es hacer la voluntad del Padre en el cielo, crecemos, empezamos a desarrollarnos hacia nuestro objetivo. Esta voluntad, no todos la ejercemos del mismo modo, no todos tomamos las decisiones iguales, aun si tuviéramos las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque todos somos, y aquí entra un elemento más importante, todos somos personalidades diferentes. Esta personalidad, ahora tenemos un nuevo entendimiento de lo que es, no es el perfil psicológico o biológico como lo hemos manejado hasta ahora y como lo usamos comúnmente, no. La personalidad es algo más, la personalidad es lo que realmente somos, el ser personal, lo que nos hace ser personas, lo que nos hace una realidad viviente en este total sistema de espiritualidad. Ahora, nos dicen que la personalidad es la única realidad invariable en una experiencia, por otra parte, constantemente cambiante de la criatura. Esto podría parecer como confuso o contradictorio, pero no lo es. Veamos, cuando dicen la única realidad invariable, ¿qué significa? Nosotros vamos a ser siempre nosotros. Vamos desde chiquitos a ejecutar acciones, pensamientos siendo nosotros. Vamos a ir modificando conforme vamos viviendo, conforme vamos llevando a cabo acciones y tomando decisiones, adquiriendo experiencia, tomando nuevas metodologías, nuevos modos de actitud y de conocimiento, pero siempre vamos a seguir siendo nosotros. Y cuando llegue el momento final, seguiremos siendo nosotros en esta experiencia de vida, trascenderemos y llegaremos inclusive hasta el paraíso siendo la misma personalidad nosotros. Lo que es constantemente cambiante es esa experiencia, esa toma de decisiones, esos caminos que vamos tomando durante el tiempo que vamos viviendo en esta vida. Lo que nos van modificando y nos va haciendo crecer cuando es de acuerdo con la voluntad del Padre, por supuesto. Ahora, la personalidad es el don único del Padre Universal que hace a las energías vivientes y asociadas de materia, mente y espíritu. Y la personalidad sobrevive con la supervivencia del alma moroncial. Hay un elemento más que es bien importante, que es el ajustador del pensamiento. El ajustador es el espíritu divino que reside en la mente del hombre. Este ajustador es un fragmento de Dios. Es Dios mismo viviendo en nosotros nuestra experiencia de vida con nosotros. Este ajustador del pensamiento es inmortal y es prepersonal, destinado a adquirir personalidad cuando se fusiona con nuestra personalidad. Y los ajustadores no se asignan hasta que la personalidad de los sujetos humanos toman su primer decisión moral, alrededor más o menos del 6º cumpleaños, por ahí. Bien, dicho todo esto, vamos a ver entonces en la mente, de acuerdo con nuestra personalidad, hacemos un ejercicio de voluntad y el ajustador del pensamiento va a tomar el resultado de todo eso. ¿Para qué? Para construir el alma. El alma es una co-creación. Nosotros aportamos nuestra experiencia de vida con sus resultados y el ajustador ayuda a fabricar el alma. Es una experiencia de vida, es una adquisición experiencial. Es moroncial. Moroncial es un término que define elementos que están entre la materia y el espíritu. Cuando morimos, no somos inmediatamente espíritus perfectos. Ahorita somos materia, vamos a pasar por un estado moroncial hasta llegar finalmente a ser espíritus. Y el alma sobrevive la muerte física. Esto es
una forma de explicar cómo se relacionan entre sí estos elementos que nos conforman, que están incluidos dentro de nosotros y que finalmente son nuestro verdadero yo. Es lo que somos, lo que contenemos, nuestra experiencia absoluta y total en esta vida. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Preguntas? Si alguien tiene preguntas, será un placer contestarlas. Sí, Adrianita. Gracias, qué explicación tan hermosa. Eso con muñequitos es mucho más fácil y digerible. Ahí me gustaría a mí aprovechar la pregunta que hizo Maite sobre si todos pasamos pues al siguiente nivel. Y con como con los dibujos que presentaste, ahí es como que se puede explicar cuando el ajustador del pensamiento está listo para que nosotros tomamos voluntariamente el deseo de seguir. Ahí es cuando se decide si se sigue o no se sigue. Pero que todos llegamos a ese punto, si voluntariamente lo queremos, sí. Eso sería como la respuesta a lo que Maite estaba preguntando. Me parece a mí que era bueno poder aprovechar eso. Sí, gracias, Arenita. Es que sí, en realidad la decisión es nuestra. O sea, el Padre nos da todo, nos brinda un lugar donde estar, una vida que vivir, elementos para tomar decisiones, y la decisión es nuestra, nos respeta nuestra decisión. Ahora, bueno, más tarde, Maite, podemos ir a las preguntas que tú decías, si había una fisicalidad. En realidad es que sí. Hasta ahora hemos entendido las cosas como muy etéreas. Pero si tú en la noche ves hacia arriba, ves las estrellas, tú vas a ver muchos puntitos que se ven hermosos. Lo que pasa es que lo que nosotros alcanzamos a ver es una parte bien pequeñita de la gran inmensidad de la creación. Ahora, toda esa creación tiene características de diferentes formas y vida de diferentes formas. Entonces te podrás imaginar. Y a esto es un poco lo que decían, como es abajo es arriba o como es arriba es abajo. O sea, nosotros en nuestra forma de organización y administración podemos ser una idea de lo que es ahí arriba. Para poder organizar todo ese gran universo creado, obviamente debe de haber muchísimas personalidades para diferentes funciones y en diferentes niveles. Todo es real y todo sobre una línea de tiempo. Poco a poco se van a ir asentando esos detalles. Es un poco como aplicar el proceso administrativo. Y si tú pones una empresa tiene un jefe principal, tiene su grupo no sé, ¿cómo se llaman los que toman decisiones? Tiene diferentes departamentos para diferentes acciones, diferentes personas trabajando en cada, hasta que llegas al que lava los baños. En este gran esquema, todos son necesarios y todos son importantes. Y el que quiere puede ir ascendiendo. Claro, o sea, es un ejemplo burdo, ¿no? Pero es más o menos, si lo esquematizamos así, es bien fácil de entender el concepto, nada más que claro, en macro y en perfecto. Dejo de compartir, no, ya que dejé de compartir. Adelante, Jaime, creo que sigues tú. Le cedo la palabra a quien conteste todas las preguntas. Ok. Carlitos. Ok. Sexto, la energía y el modelo. Todas las cosas que corresponden al circuito de personalidad del padre las denominamos personales. Todas las cosas que responden al circuito espiritual del hijo las denominamos espíritu. Y todo lo que responde al circuito mental del actor conjunto lo denominamos mente. Mente como atributo del espíritu infinito, mente en todas sus fases. Todo lo que responde al circuito de la gravedad material que está centrado en el paraíso bajo, lo llamamos materia y energía en todos sus estados metamórficos. Ok, antes de continuar aquí, yo quisiera llamar su atención sobre algo. Ya centrémonos en que vamos a estar familiarizándonos con 4 tipos de gravedades, ¿sí? Todo funciona por la gravedad. Nosotros, por eso es tan difícil la pregunta que se llama Maite, ¿quiénes son los que no llegan? Definitivamente los que no llegan
son los que no quieren llegar, porque el Padre ha dado todas las condiciones para que lleguemos todos. De hecho, el Padre tiene una gravedad de personalidad que nos lleva, nos jala, tal cual como la ley de gravedad que todos conocemos. Si ustedes sueltan un lápiz, ¿sí?, cae al piso, es por la gravedad material, por la gravedad que esa se origina en el paraíso. Bueno, pues la gravedad espiritual es exactamente lo mismo. La personalidad del Padre es una gravedad que nos jala hacia él, hacia el paraíso. El Hijo Eterno nos jala también con una gravedad que es la gravedad espiritual. También tenemos una atracción hacia el paraíso, parte del Hijo Eterno, y la mente nos jala también hacia el paraíso el espíritu infinito con la gravedad mental. Y la gravedad material es la que se origina en el paraíso, ¿ok? Entonces, para que sepamos que realmente tenemos todas las condiciones para poder llegar si esa es nuestra voluntad. Continúo. Energía. Energía es un término que utilizamos en el sentido amplio, comprendiendo los reinos espirituales, mentales y materiales. Fuerza también es un término utilizado en forma amplia. Poder generalmente se limita a la designación del nivel electrónico de la materia material. Es decir, la materia sensible a la gravedad lineal en el gran universo también se emplea poder para designar la soberanía. No podemos atarnos a vuestras definiciones generalmente aceptadas de fuerza, energía y poder. Existe tal pobreza de lenguaje que debemos asignar múltiples significados a estos términos. Energía física es un término que denota todas las fases y formas del movimiento, la acción y lo potencial fenomenales. Ojo, movimiento, acción, ¿sí? Al hablar de manifestaciones de la energía física, generalmente utilizamos los términos de fuerza cósmica, energía emergente y poder del universo. Estos términos frecuentemente se emplean como sigue. Primero, la fuerza cósmica comprende todas las energías que se derivan del absoluto no cualificado. Recordemos que el absoluto no cualificado lo definíamos nosotros como una bodega donde los dioses tienen todas las materias primas, todos los elementos que un día van a constituir la realidad, o sea, lo material. Cuando un dios quiere crear algo nuevo, acude a esa bodega donde está todas las materias primas para convertir las cosas en realidad, que son las que denominamos el absoluto no cualificado. Entonces, eso es fuerza cósmica, ¿ok? Pero fíjense que todavía esos elementos no responden a la gravedad paradisíaca, o sea, la gravedad física. Segundo, la energía emergente. Abarca aquellas energías que responden a la gravedad paradisíaca, pero aún no responden a la gravedad local o lineal. Este es el nivel preelectrónico de la materia-energía. El poder del universo incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisíaca, responden directamente a la gravedad lineal. Este es el nivel electrónico de la materia-energía y de todas sus revoluciones subsiguientes. La mente es un fenómeno que connota la actividad y presencia del ministerio viviente, además de variados sistemas de energía. Y esto es así en todos los niveles de la inteligencia. En la personalidad, la mente interviene constantemente entre el espíritu y la materia. Por lo tanto, ojo con esto, 3 tipos de luz iluminan el universo. La luz material, ¿sí?, es la que vemos nosotros cuando sale el sol o cuando encendemos un bombillo, ¿correcto? El discernimiento intelectual. Yo creo que nosotros estamos familiarizados cuando no entendemos algo que le decimos, Padre, en oración, ilumíname, dame discernimiento, permite que podamos entender, que nuestro entendimiento reciba luz, es el discernimiento. Y la otra luminosidad es la luminosidad del espíritu, ¿sí? Los espíritus son seres luminosos. La luz, la luminosidad del espíritu es un símbolo verbal, una expresión en sentido figurado que connota la manifestación de la personalidad característica de los seres del espíritu de diversas órdenes. Esta emanación luminosa no está en ningún sentido relacionada ni con el discernimiento intelectual ni con las manifestaciones de la luz física. El modelo original puede ser proyectado como material espiritual o mental o cualquier combinación de estas energías. Puede penetrar personalidades, identidades, entidades o materia no viviente. Pero el modelo es modelo y sigue siendo modelo, tan solo las copias se multiplican. El modelo puede configurar la energía, pero no la controla. La gravedad es el único control de la materia-energía. Ojo, y las gravedades. Ni el espacio ni el modelo responden a la gravedad, pero no existe relación entre el espacio y el modelo. El espacio no es ni modelo potencial. El modelo es una configuración de la realidad que ya ha pagado toda la deuda de la gravedad. La realidad de todo modelo consiste en sus energías, sus componentes mentales, espirituales o materiales.
En contraste con el aspecto de lo total, el modelo revela el aspecto individual de la energía y de la personalidad. Las formas de la personalidad o de la identidad son modelos resultantes de la energía física, espiritual o mental, pero no son inherentes a la misma. Esta cualidad de la energía o de la personalidad, en virtud de la cual se causa el modelo, se parece, puede ser atribuida a Dios, deidad, a la dote paradisíaca de fuerza, a la coexistencia de personalidad-poder. El modelo es el diseño maestro del cual se hacen las copias. El paraíso eterno es el absoluto de los modelos. El Hijo eterno es la personalidad modelo. El Padre universal es la fuente anterior directa de ambos. Pero el paraíso no otorga modelos. El Hijo no puede otorgar personalidad. Hasta aquí, ¿preguntas? No todos al tiempo. Linet. A ver si estoy entendiendo. De la pregunta que hice al principio, donde decía que la isla eterna era a duras penas deidad, estoy entendiendo entonces que la isla eterna también tiene algún tipo de sustancia que proviene del paraíso. Y al mismo tiempo, entonces, como todas las creaciones materiales son consecuencia, también los mundos y inclusive nosotros los seres humanos también tenemos sustancia que proviene del paraíso, y es por eso que la gravedad de la que tú hablabas, entonces funciona desde el paraíso y nos atrae. Correcto, Estoy entendiendo. correcto. Y por Correcto, otro lado, pero ojo, ojo, a ver. ajá, La isla eterna y el paraíso es lo mismo. ¿Ok? ajá. Perdón, sí, de la deidad. Ok, O sea, la isla eterna tiene sustancia de la deidad. correcto. Entonces, por eso dedujo que pues nosotros también tenemos algo de sustancia que proviene de la deidad, porque provenimos del modelo original, porque aquí dice que ese modelo original se puede proyectar de diferentes formas o combinación de energías, como material, espiritual y mental. Entonces nosotros también tenemos sustancia, alguna sustancia que proviene desde la deidad. Y por eso la gravedad que tú hablabas del Padre nos atrae de alguna forma. Y también estoy comprendiendo que la mente es como una especie de intermediario entre la materia y el espíritu. No, en realidad no es una especie de intermediario, es un intermediario, Ajá. porque está entre lo material y lo espiritual. Es como, entonces, la mente es como un traductor desde el alma o desde el ajustador, una especie de traductor que nos dice, es realmente la mente la que nos trae o nos puede traducir esa información que está en la sustancia del alma. ¿Es así? A ver, y me voy un poquito más atrás. Recordemos Ajá. y repasemos la isla paraíso, ¿sí? Es una cosa física real. De hecho, nos hablan, inclusive hasta el material que está hecha, nos hablan del absolutum, ¿sí? O sea, tiene una materia prima, una configuración única. No existe en ningún otro lado nada hecho de la misma forma a esa isla paraíso, que es el absolutum, ¿sí? Ahora, ojo, cuando nosotros hablamos de los elementos que hablaba Flor, que son los elementos eternos que constituyen nuestra identidad, entonces tenemos que el primero es la personalidad, ¿correcto? ¿Qué es la personalidad? La personalidad es una característica única que nos hace diferentes a todos. Imaginémonos por un momento, si nos dicen que hay 8 billones de planetas habitables, pues ni hablemos de cuánta gente hay, porque si aquí en un planeta como la Tierra hay 8 billones de personas, pues imagínate si multiplicamos 8 billones por 8 billones, cualquier cosa loca. Pues bueno, cada uno de estas personalidades, de estos personajes existentes, porque no necesariamente somos iguales, ¿sí? Tiene una personalidad que es única, que es el eje de la identidad. Eso nos lo da el Padre, ¿correcto? Y esa personalidad va a ser atraída hacia el Padre. Ahora, nosotros dentro de los elementos que tenemos un espíritu potencial. Yo siempre cuando hablo de eso, le digo a la gente, mire, yo sé que ahorita no es fácil comprender
y sobre todo diferenciar entre el ajustador de pensamiento, ¿sí? Y el espíritu potencial, porque es que nosotros como seres materiales todavía no nos computa lo que es una condición espiritual, pero en la medida que vayamos ascendiendo, vamos a ir comprendiendo ese elemento que tenemos que nos constituye también, que es una condición de espíritu potencial, que también es alado hacia el Hijo, hacia el paraíso, ¿correcto? Y la mente también es una cosa puntual que nos da el espíritu infinito. Eso tiene, digamos, una línea de llegar a nosotros, que es espíritu infinito, espíritu materno del universo local a nuestra mente, ¿sí? Cuando nosotros pedimos discernimiento, ese es el conducto. Espíritu infinito, espíritu materno a nuestra mente. Y aquí es donde se procesa esa información, ¿sí? Y aquí es donde trabaja el espíritu de la verdad, que alguien tocaba ahorita, es cómo vamos recibiendo la certeza de que este conocimiento es correcto, ¿correcto? Ahora, aparte de eso, en la medida en que nosotros entendamos que aún los espíritus, ¿sí? Son materia, tienen algo de materia, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo somos alados por muchas fuentes. Por eso es tan importante entender la gravedad. Pero siempre, siempre, siempre vamos a tener esa oportunidad de que todos podamos llegar al paraíso si queremos. Pero sabemos muy claro que no todos vamos a llegar. Es más, que muchos nos vamos a quedar por el camino, ¿sí? De hecho, no todo el mundo tiene que llegar al paraíso. Mucha gente va a quedar en el universo local, mucha gente va a llegar hasta el superuniverso y otras personas, los que más nos esforcemos, pues trataremos de llegar al paraíso a reunirnos con nuestro Padre Celestial. No sé si con eso te queda claro, Marinés. Sí, sí, gracias, Jaime. Okay. Maite tiene la mano alzada. Ok. Maite. Sí. Buenas A mí noches. hay algo que todavía no me cierra con respecto a esto que tú dijiste ahora, Jaime. A ver. Si hay una atracción casi inevitable de esta, ¿cómo se llama? Que tú dijiste, esta fuerza que De nos gravedad. va a llevar, ¿eh? De las gravedades. Sí, esta gravedad que existe, ¿no? Porque en definitiva, yo parto de que todos somos hijos del mismo padre. Correcto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Somos correcto. todos, hasta los que estemos más abajo de la escalera, a los que estemos más perdidos, más oscuros, todos somos hijos del mismo padre. Correcto. Esa atracción la tenemos todos. Entonces, ¿cómo puede ser que se pierdan? Se demorarán, pero si se pierden, ¿qué quiere decir que se pierden? ¿A dónde van? Desaparecen, no sé. Maite, porque- podemos llegar a ser destruidos inclusive. Recordemos que hay una cosa que es una condición que los dioses inclusive la respetan, que se llama el libre albedrío. Y es que si a ti textualmente no te da la gana, a ver, ¿qué es lo que hace que tú seas una persona de bien? Pero lo que pasa es que, bueno, ahí ya hay una cosa media conceptual que yo no estoy muy de acuerdo, capaz que está fuera del libro de Urantia. El libre albedrío en este planeta es bastante cuestionable. O sea, creo que estamos demasiado sumergidos como para decir que todas las personas, todos los seres humanos que vivimos en este planeta, tenemos una disponibilidad de libre albedrío. Primero porque estamos tan confundidos que cómo podemos elegir bien, cómo podemos saber lo que realmente queremos. Entonces, yo pienso que sí, cuando estamos en un estado espiritual más elevado, como tú decías, creo, hablabas de esta luz o de esta claridad, pero esta claridad tiene muchos niveles, porque no todas las personas estamos en la misma frecuencia, no estamos en la misma, no sé, así la personalidad nos hace seres únicos. Entonces, como somos seres únicos, también nuestra historia, nuestra experiencia como humanos es única. Por lo tanto, el libre albedrío, cuando hablamos tanto del libre albedrío, yo no estoy tan convencida de que tengamos tanto libre albedrío. Estamos demasiado condicionados, demasiado perdidos y demasiado oscuros. Así. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Digo. A ver, el libre albedrío siempre va a existir. Ahí te estás metiendo tú con un tema que es mucho más profundo y que lo vamos a ver en profundidad más adelante, que es todo el entorno social, cultural, genético, porque no todos estamos en la misma condición, pero todos tenemos desde la condición en que estemos, desde la más ínfima, o sea, no es lo mismo la persona que nació en una plaza de mercado entre una caja de cartón, hijo de una prostituta que no sabe ni siquiera quién es su papá y que jamás va a tener familia. A esa persona, cuando tú le hables de Padre Celestial, no le va a computar porque no supo lo que era un padre. Pero aún así, ese personaje está sujeto a las gravedades y ese personaje tiene la opción de utilizar su libre albedrío desde donde esté.
pero siempre tendremos la condición de hacer el bien o hacer el mal, punto, de tirarnos por el camino del medio. Y dentro de esa condición, en nuestro entorno, para eso nos vamos a otro tema, que es quiénes son los que nos van a juzgar. Y lo que puede estar seguro es que vamos a ser juzgados por autoridades celestiales que tienen todos los elementos de juicio. Por eso nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. Nosotros somos llamados a amar a nuestros hermanos, no a juzgarlos, porque no tenemos elementos de juicio para juzgarlos, pero todos tenemos el libre albedrío. Flor. Sí, yo te quería hacer una sugerencia, Maite. Mira, es bien difícil poder captar la idea completa desde el principio. Esto es un proceso y toma tiempo y poco a poco los conceptos y los detalles se van ajustando. Nosotros somos un mundo que está en una situación bien complicada y es un tema evolucionario. Te invito a que cuando se lleguen los nuevos conceptos o las nuevas palabras, te invito a que no confrontes con lo que es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos algo, aquí llega algo nuevo, automáticamente ponemos lo que nosotros sabemos. El estar pensando lo que nosotros sabemos que no va con lo que nos acaban de decir, no entendemos lo que nos está llegando. Te invito a que primero trates de entender, no es fácil, y toma bastante tiempo, entender los conceptos nuevos y créeme que poco a poco se va ajustando y cuando ya entiendas bien los conceptos nuevos, entonces sí, confróntalo todo lo que puedas hasta que logres un resultado, pero no antes, para que no tú misma limites tú misma a ti misma el entendimiento de los pequeños detalles. El libre albedrío, como lo manejamos, es una forma a nivel humano, es una cosita bien chiquitita comparado con la magnitud de lo que el libre albedrío representa y da como resultado. Creo que tenle paciencia y lo vas a entender, pero créeme, es positivo y siempre para bien, lo que vayamos entendiendo poco a poco. Eso me sirvió a mí, te invito a que lo hagas tú, si te sirve, claro, por supuesto. Gracias, Flor. Ok, Carlitos, continuamos, por favor. Séptimo, el Ser Supremo. El mecanismo de la deidad del universo maestro es dual en cuanto se refiere a las relaciones de la eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son eternos, son seres existenciales, mientras que Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto son personalidades de deidades que están actualizándose y corresponden a las épocas post-Jabona en el tiempo y en el espacio y a las esferas en la trascendencia del espacio y el tiempo y en la expansión evolucionaria del universo maestro. Aquí yo quisiera llamar su atención sobre algo. Si nosotros cogiéramos el momento cero de la creación, que sabemos que no es así, pero para que nosotros podamos imaginarnos, ¿sí? Entonces empezamos a encontrar que el Padre crea al Hijo, ¿correcto? Y crea al mismo tiempo el paraíso. Cuando crea al Hijo, crea el paraíso. Y crea el paraíso y los 1.000 millones de mundos que corresponden a Jabona, y aparte de esos mundos, ¿sí?, que después lo crea el Espíritu Infinito, el Padre y el Hijo crean al Espíritu Infinito simultáneamente, que es el Dios de acción, y con él está el universo central que estamos diciendo que es paraíso, las 7 esferas del Padre, del Hijo, del Espíritu Infinito, que son esferas administrativas, ¿sí? Digamos, son las oficinas de las deidades, desde donde se va a administrar todo. Después vienen los 7 circuitos con Jabona del universo, donde están mundos creados perfectos, no son mundos evolucionarios, y los seres también, ¿sí? En esos sitios es donde se van a entrenar los dioses. Entonces siempre vamos a ver lo que es en el momento de actualidad, donde se hace la creación, digamos, en el momento cero, y todo lo que es post-Jabona. Entonces resulta que las deidades experienciales, como Dios el Supremo, Dios el Último, Dios el Absoluto, son post-Jabona, para que nos quede claro. Es a partir de ahí, ¿ok? Entonces nos dice después, estas personalidades de la deidad que se actualizan son eternos futuros desde el momento cuando y cómo se poder personalizan en los universos crecientes mediante la técnica de la actualización experiencial de los potenciales creativo-asociativos de las deidades eternas del paraíso. La deidad es, por lo tanto, dual en su presencia. Saludos.
Primero, existencial, seres de existencia eterna, pasada, presente y futura, como es la Trinidad, y experiencial, seres que se actualizan en el presente post-Jabona, pero cuya existencia no tiene fin a lo largo de la eternidad futura. El Padre, el Hijo y el Espíritu son existenciales en actualidad, aunque en todos los potenciales son supuestamente experienciales, ¿sí? El Supremo y el Último son totalmente experienciales y el absoluto de la deidad es experiencial en actualización, pero existencial en potencialidad. La esencia de la deidad es eterna, pero solo las tres personas originales de la deidad son no cualificadamente eternas. Todas las demás personalidades de la deidad tienen un origen, pero son eternas en cuanto al destino. Y aquí también quiero llamar su atención sobre algo. Cuando uno entiende el tamaño tan absolutamente monstruoso de la creación, ¿sí? O sea, entiende que tiene que haber deidades derivadas para administrar esa cosa tan infinitamente grande, ¿sí? Entonces ahí nos empieza a computar cosas que al principio, nosotros cuando nos hablaban de deidades de otros dioses, como que decía, no, esto es una cosa absurda, esto no es lo que nosotros estamos acostumbrados, pero la realidad es que en la medida que entendemos la estructura cosmológica de la creación, entendemos dónde caben esos administradores y esas deidades derivadas, que son experienciales. Ok, habiendo alcanzado la expresión existencial de deidad de sí mismo en el Hijo y en el Espíritu, el Padre está ahora alcanzando la expresión experiencial en niveles hasta ahora impersonales y no revelados de deidad, como Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto. Pero estas deidades experienciales no son ahora plenamente existentes, están en proceso de actualización, ¿correcto? O sea, fueron creados como deidades, pero están aprendiendo con la experiencia de nosotros y con todo lo que está pasando, con ese trabajo que tienen ellos donde les corresponde. Dios el Supremo en Abona es el reflejo espiritual personal de la deidad triuna del paraíso. O sea, la Trinidad lo crea en el paraíso. Esta relación asociativa de la deidad está ahora expandiéndose creativamente hacia afuera en Dios el séptuplo. Ustedes se acuerdan, en las hojitas, cuando les dije que en las definiciones y en los cuadritos estaba Dios el séptuplo. Y recordamos que Dios el séptuplo es la forma como el Padre llega hacia nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer, para que repasemos, cuál es el primer paso con que nosotros nos acercamos al Padre? Los hijos creadores, ¿correcto? Nuestro primer contacto con la deidad es con el Hijo Creador. En nuestro caso va a ser con Miguel de Nevadón, ¿sí? Que es nuestro Padre como Dios. Después de eso, ¿quién sigue? Después de que salimos del universo local, vamos al superuniverso. Entonces son los ancianos de los días, ¿sí? Que son los regentes de los superuniversos. Y después de eso son los espíritus rectores, que es la primera creación que hace el espíritu infinito, que son los encargados de los superuniversos. Y después vamos a llegar, pues vemos a Dios el Supremo, que es el Dios experiencial, que está ganando todo el conocimiento, toda la experiencia, se está acabando de crear con esa experiencia que le están dando estos tres creadores supremos, y después llegamos a la Trinidad, pero como personas individuales, el Espíritu Infinito, el Hijo Eterno y el Padre. Entonces son esas 7 personalidades que son el Dios, el séptuplo, ¿ok? Entonces ahora sí, repasemos otra vez. Esta relación asociativa de deidad está ahora expandiéndose creativamente hacia afuera en Dios el séptuplo y se está sintetizando en el poder experiencial del Supremo Todopoderoso en el gran universo. La deidad en el paraíso existencial, como 3 personas, está de este modo evolucionando experiencialmente en 2 fases de la supremacía, mientras que estas fases duales, ¿sí?, están poder, personalidad, unificándose como un Señor único, el Ser Supremo. Entonces vamos a ver cómo ese proceso que a veces también es tan confuso de entender cuál es la diferencia de Dios el Supremo, cuándo es el Supremo, cuándo es Dios el Supremo, cuándo es el Supremo Todopoderoso y cuándo es el Ser Supremo. Y vemos que es en los diferentes estados en que va a actuar esa deidad hasta que ya se revela completamente como el Ser Supremo en un futuro. El Padre Universal alcanza la liberación volitiva de los vínculos de la infinidad y de las cadenas de la eternidad mediante la técnica de la trinidización, la personalización triple de deidad. El Ser Supremo está aún en este momento evolucionando como una unificación subeterna de personalidad de la manifestación séptuple de la deidad en los segmentos espacio-temporales del gran universo. El Ser Supremo no es un creador directo. Tengamos claro, ¿quiénes son los creadores directos? Son los hijos creadores, los ancianos de los días y los espíritus rectores. Los demás no son creadores porque la Trinidad no tiene funciones duplicadas en ninguna parte. El Ser Supremo
es el que crea, la única creación que tiene es Magestón, que es el jefe de los espíritus reflexivos, que ya lo vamos a ver en su momento, lo vamos a estudiar. Es el único ser que ha creado el Ser Supremo. Dice, pero es un coordinador sintético de todas las actividades en el universo de criatura-creador. El Ser Supremo, actualizándose ahora en los universos evolucionarios, es el correlacionador y sintetizador en forma de deidad de la divinidad espacio-temporal, la deidad tribuna paradisíaca, en asociación experiencial con los creadores supremos del tiempo y del espacio. Cuando finalmente se haya actualizado esta deidad evolucionaria, constituirá la fusión eterna de lo finito y lo infinito, la unión sempiterna e indisoluble del poder experiencial y la personalidad de espíritu. Toda realidad finita del tiempo y del espacio, bajo el impulso directivo del Ser Supremo Evolutivo, se está ocupando de una movilización constante de ascensión y una unificación, síntesis, poder-personalidad, cada vez más perfecta de todas las fases y valores de la realidad finita, en asociación con las diversas fases de la realidad paradisíaca, con el fin y propósito de embarcarse posteriormente en el intento de alcanzar los niveles absolutos del logro de la supercriatura. Podemos dejar de compartir. Bueno, miren ustedes qué interesante es esto. Y empezamos a entender también parte de la metodología que nosotros usamos. ¿Por qué les dimos cuadritos al principio? Lo primero que ustedes necesitan, ¿sí? Y me voy a remitir a la espalda de Flor, allá donde tenemos el gráfico del universo maestro, ¿sí? Ese cuadrito nos ayuda a nosotros a entender cómo es el paraíso, dónde es el paraíso, cuál es el universo que corresponde en lo que es la isla paraíso, los 21 satélites que hay, 7 del Padre, 7 del Hijo, 7 del Espíritu Infinito, lo que son los 7 anillos, donde hay 1.000.000 de planetas habitados perfectos. Después vemos los cinturones que tapan el paraíso, llamémoslo así, ¿sí? Unos cinturones gigantescos que tapan el paraíso, que si estuviéramos al frente no lo podríamos ver, porque está tapado por esa creación. Y después están los 7 superuniversos, ¿sí? Que tenemos ahí en el primer ciclo. Eso se llama el universo central, ¿sí? Después tenemos, cuando vemos el universo maestro, que es además los 4 anillos exteriores. Si yo tengo claridad sobre eso, sobre la parte cosmológica, empiezo a entender dónde está la Trinidad, dónde está Dios el Supremo originado, dónde trabaja Dios el Supremo, hasta dónde llega su tarea en ese proceso de creación experiencial, y dónde trabaja Dios el último, que es en los anillos exteriores, qué trabajo está haciendo. Y podemos entender lo que les decía, lo que van a ser las deidades derivadas. Ahorita por eso los primeros capítulos, los primeros documentos, 10 documentos, los vamos a hacer nosotros los facilitadores con las duras, Paulita, Flor, ¿sí? Y con Carlitos, yo y Javier, vamos a hacer los primeros documentos porque son los documentos que nos ayudan a clarificar, a poner las bases donde realmente comienza esta tarea. Después de que nosotros lleguemos y entendamos bien al Padre, bien al Hijo, bien al Espíritu Infinito y entendamos cómo es el chicharrón de la isla paraíso, cuando empecemos de ahí para afuera hacia la cosmología, se vuelve la cosa más apasionante que ustedes tengan idea, porque ya nos cabe en la cabeza. ¿Producto de qué? De manejar esos cuadritos y de estar repasando definiciones y conceptos. Y entonces vamos a ver cómo todos estos conceptos tan raros que teníamos al principio, que asustan, empezamos a verlos con una claridad impresionante. Empezamos a entender dos cosas que les dijimos desde el principio, ¿sí? Uno, estudien los cuadritos que les dimos porque les van a ayudar muchísimo. Y segundo, oren. Miren que acabamos de hablar de la luz que ilumina el intelecto. Pidámosle al Espíritu Infinito, a través de nuestra mamá, el Espíritu Materno del universo local, que nos dé discernimiento para poder comprender. No hay forma, mire, aquí no hay forma, aquí no hay sopletes, ¿sí? Aquí no hay forma de que yo me salte, no voy a leer el prólogo. Ahorita oí a Claudia, ¿sí? Que ha estudiado no sé cuántas veces la vida, porque yo estaba haciendo otras cosas, estaba revisando la agenda, estaba hablando con Flor, y hablaba de todos los cursos que ha hecho, pero esos son pellizcos de pedazos, ¿sí? Y eso, ¿saben qué genera? Desorden, desinformación y vacíos de conocimiento. La única forma, acuérdense, de comerse el elefante es a pedacitos, si no nos morimos. Usted no puede pretender comerse el elefante de una sola sentada. Y el elefante comienza con los conceptos, documento por documento. Primero viene el 0, que es el prólogo, después viene el documento 1 y termina el documento 196. Si ustedes empiezan a saltar para averiguar dónde era el ajustador de pensamiento, ¿por qué hay 1000 y pico de páginas por delante del ajustador, del ajustador de pensamiento?
porque nos tienen que dar un conocimiento que ponga bases para cuando nos empiecen a dar cosas realmente más profundas y más fuertes, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos mal esas bases, nunca comprenderemos bien el libro, nunca comprenderemos bien la revelación. Y créeme una cosa, Maite, el conocimiento es un limitante en el proceso de ascensión. Si nosotros sabemos en quién confiar, de aquí en adelante vamos a empezar a reemplazar la fe por conocimiento, ¿sí? Uno cuando se encuentra el libro Durantia dice, oye, aquí como que está lo que yo estaba buscando, pero eso no es a punta de fe. La fe, yo puedo creer que sí, que la cosa es como interesante, pero el conocimiento se logra a través del estudio, de la oración, de la meditación y de la dedicación a tratar de hacer la voluntad del Padre. No hay forma fácil. Todas las personas que medio manejamos los términos y que medio manejamos la revelación, les van a decir, esto requiere mucho estudio, mucha paciencia y mucha oración, ¿sí? Para pedir guía, para pedir auxilio. Yo les quiero contar que cuando yo comencé a estudiar el libro Durantia, yo leí 6 veces el prólogo y fue como si hubiera leído en chino. A lo último, pero así peleado, pues así, yo me arrodillé y le dije, bueno, padre, ¿para qué me da esto si no me deja entenderlo? Porque era que yo lo leía, pero mire, ni para adelante ni para atrás. Era frustrante. ¿Sí? No entendía. Fue tener esa actitud de humildad, de arrodillarme peleando, porque yo le estaba peleando al padre, pero ¿cómo es posible esto? Pues, ¿para qué me da esto si no me deja entenderlo? Fue como si me hubieran encendido la luz. A partir de ese momento, yo empecé a ser guiado, y mejor dicho, me abrieron aquí ¿sí? el recipiente para poner ahí la información. Y poco a poco aprendí que la única forma es esa, es estudiando y llorando. Esto no tiene vía fácil, no tiene atajos. Entonces, yo sí les pido que sean pacientes, que estudien y lloren, pidan guía. ¿Ok? Ahora sí, no les sobo más la vida y escucho las inquietudes que tengan. No todos al tiempo. Ni una preguntita ni una duda. También explicamos nosotros a la... Bueno, mis queridos amigos. Jaime, Sí, Rosa. quisiera que me aclarara bien sobre quién es Majestón. O sea, Amor, es Majestón es un personaje, no te preocupes. Ahorita no vas a entender qué es Majestón porque Majestón viene mucho más adelante, pero te lo resumo. Majestón es el jefe de los espíritus reflectivos. La reflectividad es una condición por la cual las deidades en el paraíso saben en tiempo real lo que está pasando en todas partes, ¿sí? Tienen unos personajes que les cuentan, les transmiten un internet celestial en directo que todo lo que pasa en los 8 billones de planetas, no, y no son 8 billones, quién sabe cuántos miles de millones de billones de planetas habrá, porque nos hablan de los habitables, ¿no? Pero cuántas estrellas hay oscuras, cuántos planetas para controlar gravedades, mejor dicho, la suma es, si son 8 billones habitables, imagine cuántos hay, cuántas estrellas apagadas, cuántos... Y los espíritus reflexivos son los que le informan al paraíso y a las deidades en forma inmediata, en forma real, lo que está pasando. Esos son los espíritus reflexivos. Y el jefe de ellos, ¿sí? Porque son 49, y el jefe de ellos es Majestón. ¿Por qué son 49? Porque son 7 por cada superuniverso, ¿ok? Pero no te preocupes que en su momento lo estudiaremos y lo vas a entender y es además apasionante. Laura. Gracias. Pon tu micrófono ahora. Sí. Vamos a ver, el problema que hay de entendimiento es tan grande que yo no consigo hacer las cuestiones claras. Tengo tal lío en la cabeza que de verdad que no sé ni qué preguntar cuando tengo todo por preguntar. Voy a hacer una pequeña síntesis. Cuando yo intento vaciar todo el conocimiento que he adquirido en otras filosofías o religiones, me cuesta un trabajo horrible. O sea, primer paso, vaciar, un trabajo horrible. Y segundo, no sé con qué rellenarlo, porque cuando hemos estado leyendo, y no me voy a salir del prólogo, cuando estamos leyendo el prólogo, es que cada renglón es una pregunta, porque es tan diferente
y sé que tengo que estructurarlo de manera que yo lo comprenda. No sé, los demás comprenderían a mi manera. Pero claro, no consigo. Los cuadros son fantásticos y estemos leyendo, yo los tengo aquí al lado y me están ayudando muchísimo. Pero claro, sigue siendo conceptos súper difíciles. Como por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, de los 7 absolutos, yo de verdad que me ha costado un trabajo horrible el padre tal, y de pronto me pone en la isla. No, me ha cambiado totalmente. Está hablando del padre tal, de pronto me pone en una isla. De verdad que no sé ni qué preguntar. Y no es porque no tenga que preguntar, sino porque es tan complicado que necesito tiempo. Mi querida Laura, a ver, yo te voy a responder de esta manera. Cuando a nosotros nos ponen a aprender las tablas de multiplicar, que es un camello, ¿sí? Nos cuesta un trabajo terrible aprenderlas, ¿sí? No sabemos para qué sirven. Si yo te cogiera y te hablara, o cogiera a un niño de primaria que está estudiándose las tablas de multiplicar y le hablara de ecuaciones, le hablara de logaritmos, le hablara de proyecciones matemáticas, pues el muchachito se corta las venas. Exactamente lo mismo nos va a pasar aquí. Entonces, hay cosas que ahorita tenemos que estudiarlas y tratar de memorizarlas, tenerlas a la mano. No te las vas a saber. Mira, el cuadrito de Excel del superuniverso de Orbontón, ¿sí? Que es cómo son la jerarquía, las deidades, qué hacen y para qué sirven y a cuántos planetas tienen y a qué vamos a ir allá. Es algo que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Nosotros no pretendemos que ustedes se lo aprendan, pero créeme que va a llegar el momento en que te lo sabes de memoria, ¿sí? Y va a llegar el momento en que dice, constelación tantos planetas, ¿para qué son los mundos? ¿A qué vamos allá? ¿Cuántos cuerpos vamos a tener? ¿Sí? 571. O sea, todas esas cosas, pero eso ahorita no es relevante, ¿sí? Eso no te lleva a ningún lado. Entonces, no te preocupes. Vamos a poner conocimiento sobre conocimiento. Ahorita apréndete las tablas de multiplicar, apréndete las bolitas, ¿sí? Los 3 absolutos de arriba son el Padre, el Hijo, el Espíritu Infinito, que nos dicen con otro nombre. Primera fuente y centro, segunda fuente y centro y tercera fuente y centro. En la mitad la isla paraíso y aquí los otros 3 absolutos que son absoluto universal, que son de planetas. Absoluto de la deidad, todos los dioses. Y absoluto no cualificado, la bodeguita de materias primas. Apréndetelo como si fuera una tabla de multiplicar, que poco a poco irás viendo para qué sirve eso y podrás recibir el discernimiento y saber qué relevancia tiene en el proceso de aprendizaje. Pero no te preocupes, no te preocupes. Mire, hay cosas que ustedes no van a entender ahorita, pero cuando vayamos avanzando, van a decir, ay, mire, esto era tal cosa, por eso es que nos explicaban. Eso es algo que nos va a pasar a todos. En la medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo lo de atrás. Entonces, no te afanes si no entiendes todo. Va a haber muchos vacíos, hay muchísimas cosas que no vamos a entender y aún así debemos continuar. Flor. Esto totalmente cierto. Mira, el prólogo de hecho es lo más difícil que hay. Y es como muchos le llaman la coladera, ¿no? Porque muchos se quedan y no pasan del prólogo. Hay un detalle que te vas a dar cuenta después. Aunque no entiendas nada ahorita, la mente está trabajando, el espíritu de la verdad está trabajando y los conceptos se van quedando ahí. Aunque ahorita digas que no entiendes nada. Te lo digo porque así nos ha pasado a todos. Yo me leí el prólogo, no entendí ni 3/4 partes del prólogo. Más sin embargo, hubo algo que me hacía sentido. No te puedo explicar qué, pero continué. Después los documentos ya son mucho más sencillos y en cada documento que sigue se va a ir asentando palabras hasta que eventualmente llegues. Ahora, lo que está hablando Jaime de los absolutos, definitivamente, mira, nadie lo entiende todavía bien. Así es de que ni te preocupes por los absolutos, porque además echamos la broma cuando alguien quiere una presentación, claro, sobre los absolutos, sobre el Supremo, y todo el mundo suelta la carcajada, porque imagínate si vamos a poder entender nosotros humanos, que por cierto, Maite, cuando decías va algo bajo, un nivel bajo, lo que pasa es que los mortales es la orden más baja de criaturas, no porque sean inadecuadas o no tengan valor, sino simplemente es como está estratificado el nivel diferente de órdenes de seres existentes. Somos los mortales, pero con potencial de ir hacia arriba. Entonces, no te preocupes porque los detalles van a ir asentándose en tu mente. Tú nada más déjalos fluir, déjalos entrar y no los confrontes. Lo que yo le decía a Maite hace rato,
no los confrontes, para que no tú misma pongas lo que tú sabes contra lo que viene llegando. Permite que llegue, permite que se asiente. Créeme, va a pasar. Y luego vas a estar fascinada de la vida. Ahora, yo antes de darle la palabra a Luis José, te quiero añadir algo. Acuérdate que Jesús decía que no debemos coger y poner vino nuevo en odres viejos. Entonces, el primer problema que tenemos nosotros es tratar de acomodar las enseñanzas de Urantia dentro de nuestras creencias católicas, judías, musulmanas, la que tú quieras, porque va a chocar. Porque nosotros, a través de las religiones, que lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la parte 3, vamos a ver el origen de todas las religiones, no tenemos sino pedacitos de la verdad. Mira, y es tan ridícula la verdad que te voy a poner una línea de tiempo para que veas de qué estoy hablando. Las escrituras, cojamos la Biblia, el Tanaj de los judíos, el Antiguo Testamento, son 4.000 años de historia de acuerdo a ellos mismos, ellos la datan así, y 2.000 de Jesucristo son 6.000. Vámonos a las escrituras orientales, vámonos a la India, no pasamos de 10.000 años. La tercera parte del libro de Urantia nos habla de 1.000.000 de años de historia. Entonces, mira de qué estamos hablando. Todas las creencias, todas las filosofías, todas las religiones, si nos va bien, no pasan de 10.000 años. Y nosotros tenemos aquí información de 1.000.000 de años de historia. Entonces ya imagínate el hueco que hay en conocimientos. Y aún el libro de Urantia tiene unos vacíos terribles en conocimiento. ¿Por qué? Porque te dice cuándo fueron los primeros habitantes que fueron Andón y Fonta, ¿sí? Que fueron hace 1.000.000 de años, y no Adán y Eva, ¿sí? Pero después salta al príncipe planetario y han pasado 500.000 años y entonces nos dice, mire, aquí viene el príncipe planetario con los 100 de Caligastes, que son 100 señores extraterrestres que vienen de 100 planetas a hibridar aquí esta cosa y a organizarnos, y ya había en la Tierra 500 millones de habitantes. Entonces, hijo de madre, ¿qué pasó? Entonces te vas a encontrar, ¿y dónde salió la Atlántida? ¿Y dónde salió la Lemuria? ¿Y dónde salió el continente de Mu? Y empiezas a buscar historia y empiezas a encontrar que siguen habiendo muchos vacíos, pero si no nos los dan en este momento es porque no son relevantes. Pero aún así está la riqueza de información que vamos a encontrar, que todo se va a poner en su sitio. No te preocupes, eso es poco a poco, ¿sí? El elefante por pedacitos. Luis José. Conecta tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es que lo que iba a preguntar preciso hablaba de Jaime, del conocimiento que hemos recibido de nuestra religión en la que estamos. Entonces yo comienzo lo que estoy viendo aquí, asociarlo con lo que he aprendido en mi vida. Entonces, por ejemplo, me pregunto, ¿Jesucristo está en los hijos creadores? ¿Sí? Claro. Jesús es un hijo creador hecho hombre, autootorgado como mortal. Pero entonces ahí me llega mi primer encontrón, si se puede decir. Ajá. Porque lo que yo he recibido no es criticando, ¿no? Sino es comparando. Jesús es hijo de Dios. Sí. Y realmente en lo que yo he aprendido, el creador es Dios, no Jesús, ¿sí? Jesús vino a enseñarnos la palabra, enseñarnos la palabra de Dios. Y Jesús pues es una persona misericordiosa, entonces ahí viene como que la misericordiosa está en la otra parte. Y Jesús se rodea, cuando hablaba del conocimiento, se rodea de las personas más humildes, que fueron los apóstoles, eran pescadores, y él siempre estaba rodeado de los menos sabios, de los menos eruditos en la parte humana o científica, sino de los de mayor fe. Entonces ahí comenzará. Y entonces no entiendo que Jesús es el creador, ¿no? Digamos lo que habla aquí Urantia, y que el Dios Padre no es creador. ¿Sí? A ver, no. Nadie ha dicho que no sea creador. Sí. Ah. Ha dicho que no hay una duplicidad de funciones, porque cuando él crea al Hijo y crea al Espíritu Infinito, les da tareas. El creador, el Dios de acción, el Dios que hace todo el trabajo es el Espíritu Infinito. Pero de ahí para abajo hay una cantidad de personalidades que son las creadoras. Dentro de eso, los que estudiamos en Dios del Séptuplo, que son los tres creadores supremos, que son los hijos creadores, los ancianos de los días y los espíritus rectores. Eso realmente, sobre los hombros de ellos lo podríamos definir así, que está toda la creación y todo lo que se haga de aquí en adelante. Ahora, digo, no te preocupes, hermano, no tienes la más remota idea de quién es Jesús. Además, Jesús no vino a enseñarnos ninguna escrituras. De hecho, lo que se aprende en la cuarta parte del libro es a qué vino Jesús, ¿sí? Y parte de lo que nosotros entendemos es que él vino fue a revelarnos el Padre.
Él vino a revelarnos al Padre, a mostrarnos de ese Dios vengador, entregarnos un Padre amoroso y una cosa completamente diferente. Mejor dicho, cuando nosotros lleguemos a la cuarta parte, eh, la vida ahí sí que es cierto que nos va a cambiar. La vida nos empieza a cambiar desde el momento que empezamos con el documento 1, que empezamos a estudiar a la primera fuente y centro, es el Padre Universal. Pero poco a poco, cuando realmente entiendas quién es Jesús, a qué vino, por qué un hijo creador tiene que auto-otorgarse, por qué tiene que convertirse en la más baja de sus creaciones, ¿sí? Para tener un conocimiento experiencial. Pero él vino, fue a revelarnos al Padre, a mostrarnos de verdad quién es el Padre Celestial. Entonces, no te preocupes, que volvemos a lo mismo que pregunta Maite, lo mismo que pregunta Laura, es cómo cuadro mis creencias con lo que me está dando Urantia. Y te repito lo que enseñó Jesús, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos tratando de coger la enseñanza del libro y viendo cómo las acomodo. Hermano, no hay forma. El primer proceso que se sufre con Urantia es desaprender, ¿sí? No criticar, ¿no? Yo no voy a entrar a decirte es que esto es malo, es que esto no es cierto, es que esto es mentira. Tú mismo vas a llegar a las propias conclusiones, ¿sí? Partamos de una base. La tradición oral era la forma como se transmitía el conocimiento. No había libros, no había internet, no había forma de dejarla. Entonces, entre la echada del cuento de unos a otros, pues patarriaron todo. Unas veces simplemente por el proceso de transmisión de la información y otras veces con mala fe, no importa. Ahorita nosotros somos nadie para juzgar. Lo único cierto es que afortunadamente nos llegó los pedazos que nos han llegado a través de las religiones, porque gracias a eso estamos aquí sentados todos, ¿sí? Hemos aprendido algo, ha habido un deseo espiritual a ser mejores personas, a aprender más, y por eso estamos aquí, para tratar de aprender a hacer la voluntad del Padre. No te preocupes, dale tiempo al tiempo que todo se pondrá en su sitio. Ok, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, mis queridos amigos, Guillermo, conecta tu micrófono, Guillermo. Conecta tu micrófono. Ya. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo quiero... Bien, ya, habla duro, Guillermo, porque te oigo muy pasivo. Experiencia. La verdad, quiero comentar mi experiencia. La verdad, yo soy una persona de poca preparación seglar. Yo hice el primero y segundo de bachillerato por radio y luego estuve otro año estudiando nocturno. Ahora, yo hace año y medio que yo, como lo dije, yo creí, sentí que era la verdad. Y he tenido experiencias, entonces me he dedicado a escuchar cuanto video puedo. Me he comprado el tiempo para ver cuánto video me es posible. ¿Se está escuchando bien? Sí, pues pasito, pero te estamos escuchando bien. Al principio estaba cortado, pero ahora está mejorando. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, sí, pero habla duro. ¿Sí? Sí. Entonces decía que he escuchado cuanto video he podido. Sí. ¿Aló, te congelaste o? ¿Aló? Guillermo. Sí, creo que se congeló. Creo que tenemos problemas de internet. Internet, sí. Bueno, de todas maneras, fíjense que tenemos problemas Wilson. de internet. Wilson, a ver, Wilson. Mi doctor, yo quisiera decirle a Guillermo Palacios, él pertenece a mi grupo, que estoy acá disponible para solucionarle y apoyarlo en todo lo que necesite. Lo que necesite estoy acá, que puede contar conmigo y para apoyarlo en este proceso. Ok. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Queremos recordarles que dentro de la organización de este curso hemos puesto 10 facilitadores, que son personas que tienen conocimiento, que tienen un poquito de experiencia con nosotros y que son unos coordinadores para hacerles llegar a ustedes la información de todo el material complementario y canalizar las dudas para que haya una atención personalizada. Para nosotros, cada uno de ustedes es muy importante. Sabemos que todos los niveles son diferentes y sobre todo, entiendan una cosa, nosotros no nos la sabemos todas, pero cuando nos quede grande alguna pregunta, buscamos a quien sepa.
buscamos entre todos la respuesta y se la hacemos llegar a ustedes. Entonces, eso es muy importante. De todas maneras, les agradezco mucho. Así como unos días es más larga la cosa, hoy fue más cortica. Nos sobraron unos minuticos. Entonces, Claudio, a ver. Perdón. No, lo que quería quizás, o sea, entendí que Luis José tenía la confusión. De hecho, Jaime, en alguna conferencia fue lo primero que dijiste, que era el primer baldazo de agua fría, de que Jesús era parte de la Trinidad, ¿sí? Y no lo es. Y no lo es. El Hijo creador, el Hijo no es, el Hijo eterno no es Jesús, sino que es un Hijo creador. Quizás Luis José, ahí empezó la confusión de él, porque es lo que nos enseñaron en la iglesia cristiana, ¿no? O sea, la Trinidad, Jesús era parte de la Trinidad, y no lo es. Y el Padre no es un viejo barrigón sentado en una nube y el Espíritu Santo Tampoco. no es una paloma. ¿Sí? Exacto. Entonces no se preocupen, que todo se irá poniendo en su sitio, ¿ok? Por el momento, 1000 gracias. Sigamos estudiando. Los queremos y créanme que nosotros nos esforzamos por prepararles las cosas en la forma que sea más amable, más sencilla para que ustedes realmente puedan acceder. Eso es lo que se llama en pedagogía buscar sistemas amigables, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí, Luis José. Sí, lo otro, entonces, los Micaeles son los creadores, ¿no es cierto? Los seres creadores. Los hijos creadores, correcto. Los hijos creadores. Correcto. ¿En Urantia uno encuentra ángeles? Yo no he ido, yo estoy esperando, o sea, voy al paso. Claro, pero no se preocupe que ya llegaremos allá. Sí, pero los ángeles no son Micaeles. No, hombre, no. Ah, listo. Los ángeles son ángeles. Pero sí, en Urantia se ve. Claro, los vamos a ver. Claro, ya llegaremos, no se preocupe. Listo. Rosilla. Gracias. Sí, mira, los Micaeles son la creación más sublime, más bella y más genial entre el Padre y el Hijo eterno. Lo vamos a ver. Y los atributos de ellos, o sea, a mí me pasó lo mismo y como que no es de la Trinidad, pero cuando empecé a entender lo que es un hijo creador, wow, ahí es donde enganché con él. Y cuando entendí lo que hacen y cómo se auto-otorgan, entendí lo que hizo Jesús aquí. Y entendiendo lo que hizo Jesús aquí, si tu imagen de Jesús ahorita es así, mira, se va a expandir y no va a caber, porque es hermoso, es maravilloso, es fascinante entender a Jesús. Y lo vas a amar como no tienes una idea, créeme. Y iba a decir algo que ya se me olvidó por hablar de Jesús, siempre me pasa. A mí sí Dios me libre de llegar a esa edad. Ya, Maite, anoté tus dudas, anoté tus preguntas. Entonces, gracias por tus preguntas, me encantó que las hagas. Muchas gracias. Listo, Zenaida, conecta tu micrófono, por favor. Gracias a ti, Flor. Zenaida. Creo que se salió en lugar de conectar el micrófono. Bueno, mis queridos amigos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Ha sido un placer. Como siempre, subiremos la charla. Y... Alfredo, quiere hablar. Sí, Alfredo. ¿Quién? Ah, Alfredo. Ok, dale. No lo veía ahí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Yo sé que hacen un enorme esfuerzo y yo lo que he podido ir aprendiendo y conociendo es de que tenemos ya una formación de muchos años en la religión, cualesquiera que sean. Al momento de ir leyendo el prólogo, sí hay una gran cantidad de palabras a las que no estamos acostumbrados, pero si las vamos hilando una a una, yo creo que vamos entendiendo el concepto en cuanto a que ya no estamos hablando de una vida Te congelaste. Después de la vida, sino estamos ¿hola? Sí, ahora sí ya volviste. Pues yo no sé por qué, a mí no me dio frío, no sé por qué me congelé. Entonces, el punto es de que me entiendo que nos tiene que ir costando trabajo, como bien dicen,
pero más que nada es abandonar un poquito las ideas o los conocimientos que tenemos inicialmente para poder empezar a entender un poquito mejor. Les decía yo desde que la ocasión en que tuve oportunidad que nos presentáramos, que yo siempre he creído bueno, no es posible que haya una creación como la que nosotros, de la que nosotros formamos parte, que simple y sencillamente con la muerte se desintegre. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo del universo y mucho esfuerzo de Dios como para que ya estos 20 segundos que a veces la vida nos pasa, en eso se termine todo. Yo creo que es un poco más el que nos vayamos acostumbrando a los términos y vayamos dándole identidad a ellos, ¿no? Esa es mi opinión y ese es como lo he estado yendo manejando. Ok, mil gracias. Gracias a ustedes. No. Bueno, mis queridos amigos, entonces ahora sí, paramos la grabación y nos vemos.